Como siempre, saludos especiales, bienvenidos. Hoy ya estamos a 24 de enero del 2021 y qué bueno que podemos alrededor de la palabra reunirnos para que sea alimento, para encontrar que nuestro espíritu sigue creciendo en las cosas de Dios y que este tiempo, en medio de todas las circunstancias, el Señor quiere nuestra restauración y quiere cada día que vayamos creciendo en ese proceso de parecernos y de ser igual en muchas áreas a nuestro Señor, porque debemos alcanzar la medida y la estatura de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor. Y vamos hoy a seguir sobre Nehemías, teniendo como fundamento Nehemías. Y vamos a ir al versículo 4 del capítulo 1. Hace 8 días hicimos mención de este versículo, pero creo que hoy lo vamos a tomar como fundamento. Dice Nehemías 1:4, cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, háblame en esta hora. Y por favor, edifícame con tu palabra. Señor, estamos reunidos para ser edificados. Y gracias por tu palabra, que es la regla, es la norma, es la dirección que tenemos para nuestras vidas. Además es el plan de Dios y además es la voluntad de Dios que nosotros podamos seguir los principios establecidos en tu palabra. Y entonces esos principios determinarán muchas cosas de nuestras vidas, por supuesto, para bien. Por eso, gracias, pero muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Dijimos que Dios puede convertir una crisis como el nacimiento de un tiempo muy bueno, porque hay esas dos opciones, hay una crisis, hay una adversidad y simplemente somos negativos, nos quejamos y decimos, pues esto aquí se cerraron las puertas, se acabó todo, aquí no hay nada que hacer. O simplemente decimos, hay una crisis, hay una adversidad, pero es una oportunidad y cogido de nuestro Dios, Dios quiere enseñarnos cosas nuevas para que sigamos adelante. Hablábamos que el año pasado y en este tiempo, pues estamos en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis y que tenemos que comprometernos. Dios está comprometido con nosotros, pero nosotros comprometidos con Él para encontrar esas oportunidades y para ver que todas estas situaciones negativas se pueden convertir en desafíos y con la ayuda de Dios en grandes, pero en grandes cosas y en grandes posibilidades. Hoy vamos a hablar de un tema que es, yo diría, recurrente, que es sencillo, pero que es definitivo y que es determinante para nuestra vida cristiana. Y ustedes dirán, ¿cuál tema? Sencillito, el de la oración. Por eso vamos a hablar de compromiso de orar. La oración es un compromiso prioritario. Para nosotros no es una opción, para nosotros no es que simplemente esperemos momenticos para orar. Como hijos de Dios, nuestra opción es comunicarnos con nuestro Señor y la única manera es en oración. Así que la oración es un compromiso prioritario. Debemos orar antes de emprender cualquier cosa.
Y gracias al Señor que tenemos ejemplos en Daniel, en Nehemías, en el Señor Jesucristo, en Pablo, y por supuesto aquí en Nehemías y en el mismo David. Eran personas bien ocupadas, eran personas con muchas responsabilidades, pero eran personas que tenían en su agenda buenos tiempos de oración. Y era un modo de vivir de ellos, viviendo y teniendo esa experiencia de orar al Señor. El Salmo capítulo 5, versículo 1 al 3, vemos cómo era la experiencia de David. Dice: escucha, Señor, mis palabras, toma en cuenta mis gemidos. Mi Rey y Dios, presta atención a mi clamor, porque a ti dirijo mi oración. Oh Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. Era una costumbre de David orar en la mañana y presentarse delante de Dios y decirle: en ti esperaré. Y mire todo lo que hizo David. ¿Por qué? Porque tenía una vida de oración. Hay suficientes causas por las que debemos orar. En muchas ocasiones, pues sacamos disculpas para no orar, y en otras ocasiones, pues oramos hasta cuando ya la situación está bien apretada y decimos: aquí sí necesitamos una manito de nuestro Señor. Pero creo que en estos tiempos hay muchas razones para orar. En estos tiempos de pandemia, el trabajo se está inclinando a que sea teletrabajo, que se trabaje en la casa, y todo esto se irá posicionando. Y ahí tenemos que nosotros orar al Señor para adaptarnos a esas circunstancias. Como iglesia debemos trabajar la presencialidad, pero también debemos trabajar la virtualidad. Y entonces qué rico que vamos al templo y nos congregamos, pero también vamos a estar atentos a lo que por las redes vamos a estar haciendo, porque ahora pues tenemos que aprovechar todas estas cosas para seguir creciendo en el Señor. Los hoteles, los viajes de trabajo, los congresos, las reuniones irán desapareciendo, ya que se pueden hacer en línea. Ahora se puede hacer simplemente virtual muchas cosas. Así que la iglesia también está en esta misma situación. Y ahí tenemos que orar al Señor para que podamos acoplarnos a todas estas situaciones. Muchos miembros de la iglesia serán extramurales y sin limitaciones geográficas. Antes, aquí en el templo, pues nos reuníamos, pero ahora por medios virtuales podemos llegar a personas fuera del templo, fuera de nuestro departamento, fuera de nuestro país. Y todo esto requiere oración para que no simplemente sea un programa más, sino que realmente haya alimento espiritual y las personas estén creciendo y madurando en el Señor. Programas educativos de la iglesia y otras áreas pues serán online. Así que debemos tener esto en mente, que todas estas cosas requieren de oración, porque no podemos dejar de orar y no podemos emprender algo si es que antes no oramos. Todo esto nos lleva a que la vida de oración determina lo que nosotros hacemos. Todo lo que hacemos está determinado por nuestra vida de oración. ¿Cómo es que queremos vivir a nivel personal, a nivel familiar, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual? Pues creo que nosotros queremos que esté todo bien y todo dentro del control de nuestro Dios. Pues ¿cómo lo hacemos?
orando. Si queremos salud, hay que orar. Si queremos trabajo, hay que orar. Si queremos una buena economía, hay que orar. Si queremos salud emocional, hay que orar. Si queremos relaciones familiares buenas, hay que orar. Si queremos nosotros mismos sentirnos que estamos viviendo una vida significativa y realizada, el camino es la oración. La oración debe ser nuestra prioridad y no nuestro último recurso. En algunos momentos como cristianos, a lo mejor tenemos la oración como último recurso. Emprendemos cosas, hacemos cosas, planeamos cosas, pero no oramos. Y ya cuando esas cosas no resultan, entonces como último recurso tenemos la oración. Pero para que quede claro siempre en nuestra vida, la oración debe ser una prioridad y debe ser antes de emprender cualquier cosa, y la oración nunca, pero nunca debe ser nuestro último recurso. Así que Nehemías, que estamos estudiando, es un ejemplo. En Nehemías encontramos esos ejemplos de oración. Cuando escuchó las malas noticias de cómo estaba el pueblo, él simplemente dice ahí en el versículo 4, cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Cuando vengan todas estas noticias que no son tan buenas y que llegan a nuestra vida y que por supuesto nos agreden, nos perjudican, ¿cuál es el camino? La oración. Es muy importante. Nehemías nos sigue dando ejemplo de oración. Cuando él fue ante el rey para pedirle que le dejara ir a Jerusalén y que le diera cartas y que le diera permisos, pues él oró. Allá en Nehemías capítulo 2, versículo 4 dice, el rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Y yo oré al Dios de los cielos. Mire, antes de él emprender ese viaje, antes de hacer la petición al rey, antes de pedirle permiso al rey, él oró al Señor. En Nehemías capítulo 4, los enemigos se burlaban cuando él llegó a Jerusalén y empezaron la construcción. Pero cuando todo eso sucedía, mire lo que hizo Nehemías. Leamos Nehemías capítulo 4, los primeros versículos. Dice, cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo, ¿y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de la ceniza las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías, el amonita, que decía, la muralla que están reconstruyendo con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Y mire lo que hizo Nehemías, versículo 4. Oró al Señor. Cuando los enemigos se burlan de nosotros o tenemos enemigos, bien sea físicos, bien sea espirituales, ¿cuál es nuestro camino? La oración. Dice versículo 4, la oración de Nehemías, Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sea el botín de quienes se lo lleven cautivos. Ahí está. La reacción de Nehemías fue orar al Señor. Más adelante se organizaron esos enemigos para atacarlos y para destruirlos. Allá en Nehemías capítulo 4, versículos 7 al 9 dice, cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Mire,
no solamente fue unos enemigos, hicieron toda una asociación de enemigos, y ahí estaban Sanbalat y Tobías como líderes, y un grupo de árabes y los amonitas y los habitantes de Asdod, hicieron toda una organización para atacar y para destruir a Nehemías y el trabajo que él estaba haciendo. Pero dice en el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. ¿Cuál fue el recurso cuando habían tantos enemigos en contra de ellos? La oración. Y estoy leyendo versículos un poquito extensos, pero es para que nos demos cuenta que cuando haya cualquier situación, no tenemos que estar pensando por dónde nos vamos, qué hacemos, sino lo primero y lo prioritario debe ser la oración. Cuando describe la situación adversa del pueblo, Nehemías llega a Jerusalén y encuentra el pueblo. Si usted lee el capítulo 5, es una situación complicada en todas las cosas. Solamente leerles los primeros versículos. Dice allá en Nehemías 5, pero los hombres del pueblo y sus esposas protestaron contra sus compatriotas judíos, pues decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, en nuestra familia somos muchos y tenemos que pedir prestado el grano para poder comer y vivir. Otros decían: es tanta el hambre que padecemos que ya hemos hipotecado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas a cambio de alimentos. Otros se quejaban: hemos tenido que hipotecar nuestras tierras y nuestras viñas para pagar el tributo al rey. Y si usted sigue leyendo el capítulo, es la situación social, la situación de dificultad en que está el pueblo. Y cuando él está mirando cómo ayudar al pueblo, cómo sacarlos adelante, qué hacer, pues él organiza a los que van a construir los muros, a reedificar los muros. Él mismo les da comida, no les cobra. Y en el versículo 19 ora al Señor y dice: Dios mío, te ruego que no te olvides de mí ni de todo lo que he hecho por este pueblo. ¿Cuál fue el camino al conocer toda la situación de dificultad del pueblo? Nuevamente la oración. Así que la oración tiene que ser una prioridad y tiene que ser constante. En Nehemías está diciendo que él oró, que él ayunó, pero que él lo hizo por varios días. Es decir, que no tenemos que acostumbrarnos a esas oraciones estilo telegrama o esas oraciones simplemente repetitivas, sino que tenemos que formar una conciencia y un hábito de la oración y que sea profunda, pero también que no sea simplemente por un momentico, sino que siempre sea una oración permanente. Y por eso hay razones para orar. 3 razones rápidamente. Cuando oramos, demostramos nuestra dependencia de Dios. La tendencia que tenemos nosotros los seres humanos es ser autosuficientes, hacer las cosas a nuestra manera, simplemente decir: yo sé hacer esto y lo voy a hacer a mi gusto, a mi manera y como yo quiero. Pero ya como hijos del Señor, tenemos que decirle: primero voy a orar y luego voy a hacer las cosas. Esto debe incluir entonces una vida privada de oración, una vida en donde prioritariamente la oración antes de emprender cualquier cosa, porque bien dice allá Juan capítulo 15 versículo 5: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Eso es, no podemos hacer nada sin antes orar a nuestro Señor. Otra razón es que tenemos estabilidad emocional.
Mire que todas estas luchas y dificultades y lo que hacemos en el día siempre nos lleva a angustia, a incertidumbre, a estrés, a cansancio, a inseguridad. Pero si nosotros queremos que el Señor nos ayude y emocionalmente estemos bien, pues tenemos que llevar nuestras cargas al Señor y tenemos que descansar en Él. Y la manera de hacerlo es la oración. Y cuando oramos al Señor y cuando colocamos nuestras cargas delante de Él y nuestras emociones y nuestras dificultades y nuestras incertidumbres y nuestras inseguridades, entonces Él viene, nos vivifica, nos restaura. Dice Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Otra razón para orar al Señor es que podemos experimentar el poder de Dios. Qué bueno, cuando oramos al Señor, el poder de Dios se manifiesta. Y por eso, allá en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Si queremos cosas grandes, tenemos un Dios grande. Y la clave es clamar a Él, orar a Él. El versículo creo que vale la pena saberlo de memoria. Clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer grandes y maravillosas cosas que tú no conoces. Y termino en esta hora sobre fundamentos básicos para orar correctamente. Usted y yo oramos, pero recordemos algunas cosas que hacemos. En primer lugar, debemos basar nuestra oración en lo que Dios es. Tristemente, muchas veces oramos, pero fundamentamos nuestras oraciones en nuestra necesidad. Fundamentamos nuestras oraciones en pedir. Fundamentamos nuestra oración en las circunstancias. Pero el fundamento de la oración debe estar en lo que Dios es. Por eso Nehemías, allá en el capítulo 1, versículo 5, dice, le dije, Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible, cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Él lo primero que hizo fue reconocer todo lo que era Dios, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios de los cielos, el Dios temible, el Dios poderoso. Y cuando oramos creyendo en un Dios así, qué bueno, es una forma correcta de fundamentar nuestra oración. Por supuesto que hay que confesar el pecado, y lo mencionaba hace 8 días, y Nehemías reconoce el pecado del pueblo ahí en el versículo 6. Te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Mira cómo era la oración, de día y de noche. Y él dice, reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Así que vale la pena orar al Señor, pero confesar el pecado del pueblo como lo hizo Nehemías. Pero nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Nosotros también hemos fallado, también tenemos algún pecado que confesar, pues la oración es el camino. Y antes de seguir orando, debemos hacer confesión de lo que Dios coloque en nuestra vida, que tenemos que pedir perdón. También se fundamenta la oración en que podemos reclamar las promesas de Dios. Podemos reclamar las promesas de Dios, y recuerde bien que las promesas por lo general son condicionales. Dice, yo les bendeciré, pero ustedes tal. Yo les prosperaré, pero ustedes harán tal cosa. Siempre son condicionales. Así que coloquémosle cuidado a las promesas. Nosotros cumplimos con las condiciones, oramos al Señor y veremos el poder de Dios. Y comprometernos a ser parte de la solución es muy importante. Nehemías se comprometió a ser parte de la solución.
Y fue cuando él dijo, entonces yo tengo que ir a pedir permiso al rey, yo voy a ir a Jerusalén, yo voy a pedir que me ayuden para ir a reconstruir. Y empezó él a ser parte de la solución. Así que en esta hora vamos a orar al Señor y decirle que nos ayude a tener una vida de oración. Debe ser prioritario, no es una opción. Hay razones por las cuales debemos orar al Señor, pero también tenemos que fundamentarnos como lo hicieron estos grandes hombres de la palabra para que salgamos adelante. Oremos al Señor y recuerde que para que todo esto lo podamos experimentar como iglesia, a partir del 6 de febrero tenemos nuestro ayuno de 21 días. A partir del 6 de febrero. Escúcheme que en otra predicación dije que el 30 de enero. Es a partir del 6 de febrero. Y vamos a orar y vamos a ayunar. Y hay muchas cosas por las cuales debemos hacerlo, pero unidos vamos a salir adelante y seremos restaurados. Y como hijos del Señor seremos siempre victoriosos. Señor, muchas gracias porque nos amas y nos permites estos tiempos para reflexionar de cosas muy sencillas como es la oración. Todos sabemos que debemos orar, pero gracias porque nos sigue recordando que es una prioridad, que debe ser un hábito constante en nuestra vida y que debemos tener razones para orar, pero que también debemos fundamentarnos y no simplemente hacer oraciones con nuestra propia forma y a nuestra manera, sino conforme a lo que nos dice la misma palabra del Señor. Y gracias por los ejemplos que estos hombres de Dios nos dejaron en tu palabra. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos seguirás dando fortaleza, nos seguirás dando victoria. Seguiremos siendo personas que crecemos en ti, pero gracias porque nos vas a permitir seguir siendo personas de oración. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Como siempre, quédense para que podamos seguir adelante con toda la programación de los niños, de los jóvenes, y esté atento a toda nuestra programación pues que tenemos. Todavía no vamos a ir a la presencialidad, pero apenas que veamos que son las circunstancias y con mucho cuidado, vamos a hacerlo y qué bueno será. Saludos, bendiciones, buena semana.